Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Hola Santiago Malvicino, buen día. Hola Cintia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias, gracias. Gracias por participar. En unos minutitos comenzamos. Muchísimas gracias, gracias por organizar este seminario tan importante, ¿eh? Gracias. Hola Mariana Antonielli, bienvenida también. Hola, muchas gracias. Hola, buenos días. Hola, buen día. Buenos días. ¿Qué tal, Luciana? Mi nombre, soy de Terminal Zárate. Un gusto. Un gusto, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Esperamos un minuto más y ya comenzamos. Muy bien. Buenos días. Les damos la bienvenida al seminario abierto sobre agenda climática e implicancias de la COP26 para las empresas, organizado por el Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés y el CEAS, Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Este ciclo de seminarios abiertos es parte del programa de actividades del Centro de Innovación Social, del CIS, y en esta ocasión es una gran alegría compartir el encuentro y haber diseñado este encuentro con nuestro socio estratégico de Procarce, el CEAS. Si no me conocen, me presento, soy Cintia Giolito, soy coordinadora del Procarce, el programa de capacitación ejecutiva en responsabilidad social y sustentabilidad empresaria del Centro de Innovación Social, que acaba de finalizar su edición 14 y mañana mismo comienza su nuevo periodo de inscripción para la convocatoria de 2022. Como ustedes saben, hace muy poquitos días, vamos a ver si puedo pasar, ahí va. Hace muy poquitos días terminó la COP26 en la ciudad de Glasgow, hemos leído mucho sobre
sobre este tema, y nos preguntamos y quisimos analizar qué pasó y cómo lo que pasó va a impactar en las obligaciones, en las demandas, en la estrategia luego, y en la gestión de las empresas, justamente para responder a la gran cantidad de exigencias y demandas que puedan plantear los distintos sectores. Y a partir de ahí nos reunimos con 4 expositores y referentes para que nos puedan compartir su conocimiento, su análisis y su reflexión sobre la COP26 y sobre la agenda ambiental e impacto en las empresas. Esta agenda va a tener un desarrollo de 2 exposiciones centrales de unos 40 minutos, para después pasar a una serie de reflexiones y comentarios, y finalmente vamos a disponer de un tiempo de preguntas y respuestas. Los invitamos a que en el chat vayan escribiendo sus preguntas, sus consultas, comentarios. Nosotros los vamos a compilar y al ir avanzando el seminario se los vamos a plantear a los expositores. Bueno, ¿quiénes son nuestros expositores? Y ya vamos a pasar a presentar a los primeros. Agradecemos la presencia de Gabriel Berger, director del Centro de Innovación Social de la Universidad, la presencia de Sebastián Vigorito, el director ejecutivo de SEADS, y vamos a presentar entonces a nuestros 2 primeros expositores, a los que agradecemos por su conocimiento y por compartir lo que se ha vivido en la COP, qué significa y cuáles son sus implicancias. Presento en primer término a Vicky, a María Virginia Vilariño, coordinadora del área de energía y clima de SEADS. Virginia Vilariño es licenciada en Ciencias Ambientales, con especializaciones en Ciencias Químicas y Ambiente, Gestión Ambiental y Evaluación de Proyectos de Inversión. Coordina el área de Clima y Energía y el Programa Economía Circular del Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible hace más de 15 años, es miembro del Grupo de Expertos en Mitigación de Cambio Climático del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de Naciones Unidas, y es miembro del Grupo Experto de la Iniciativa Race to Zero de Naciones Unidas. Ramiro Fernández, a quien agradecemos mucho por haber aceptado la invitación para compartir este encuentro, es director de Cambio Climático de Fundación Avina. Ramiro es asesor político de los Champions de Acción Climática de Naciones Unidas y trabajó como asesor de 4 presidencias de la COP, promoviendo el involucramiento del sector privado y gobiernos locales frente a la crisis climática. Entonces, sin más presentación, le damos la palabra a Virginia para que podamos comenzar el seminario. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cintia. Buen día a todos. Voy a compartir mi pantalla. Un gusto participar hoy de este seminario en conjunto con la Universidad de San Andrés. A ver, le voy a poner modo presentación. ¿Ahí lo ven en modo presentación? Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, buen día a todos. Entonces, como mencionaba, introducía Cintia, el objetivo es que con Ramiro en este primer panel tratemos de resumir y bueno, hacer una reflexión sobre qué implicó finalmente la COP, qué resultó de las negociaciones, con foco en las implicancias para el sector privado, ¿no? Una rapidísima introducción, porque por supuesto no todos tenemos por qué conocer los procesos de la COP y entender de dónde vienen y a dónde van. Entonces me parecía interesante resaltar como primera medida que la COP26 es un hito, no diré un hito más, un hito muy importante, pero un hito, en fin, de un proceso muy largo de negociaciones a nivel internacional, en esta Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, que como pueden ver inició en 1994, y a través de las sucesivas COPs debería llevarnos a que en el año 2050, en la COP55, ya me estoy adelantando bastante, hayamos logrado el objetivo final o el objetivo último del Acuerdo de París, que es limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados hacia fines de este siglo, ¿no es cierto? Lo que implica que hacia el 2050, en esa COP55, deberíamos haber llegado al objetivo de ser
emisiones netas cero a nivel planetario, ¿no? Entonces, fíjense en este gráfico el largo camino que hemos recorrido, me refiero por supuesto, a los gobiernos, que son las partes que negocian principalmente en las COPs, pero también el sector privado y la sociedad civil, que a partir, yo creo que diría, de la COP15, empezó a incrementar su participación también en estas negociaciones, ¿no? Entonces, esto primero para poner en perspectiva que lo que vamos a evaluar hoy como resultado de la COP es parte de un proceso, y lo que sucede, bueno o quizás decepcionante en algunos casos, y los principales hitos y resultados más relevantes de esta COP tienen que ser analizados en el marco de este proceso, y nada es resultado de este año de negociación o de esas 2 semanas de negociación en Glasgow, ¿no? Y también me pareció interesante evaluar, o sea, para decir, bueno, sobre qué base vamos a evaluar los fracasos o éxitos, avances o no de esta COP, y entonces planteo acá, introduzco aquí cuáles eran en principio los 5 temas de agenda, los 5 objetivos más importantes que se tenía de cara a esta COP, los gobiernos y la comunidad internacional, ¿no? Así, contra estos 5 objetivos podemos evaluar de forma más concreta y digamos, y objetiva, si efectivamente hubo avance y en qué nivel, ¿no? El primer objetivo, y a ver, están del 1 al 5, no diría por orden de prioridad, ¿sí? Es para tener un orden, simplemente porque creo que todos son igualmente prioritarios. Empezando por el primero, que era elevar, un objetivo clave de esta COP, era lograr elevar el nivel de ambición en acción climática de los gobiernos de todos los países parte de la COP, en el corto plazo y en el largo plazo. Entonces, en esta COP, como sabrán, se cumplía el primer ciclo de 5 años de revisión de los compromisos nacionales, de las NDCs de cada país, presentadas en el 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, y ante este hito, cada uno de estos países partes debía presentar una nueva NDC, un nuevo compromiso, plan de acción nacional más ambicioso que el anterior. Eso tenía que ser, como digo, con un nivel de ambición mayor en el corto plazo. Estas son las NDCs con metas al 2030, que sería corto plazo, aunque no suene a largo mucho, ¿no? Y a nivel de largo plazo, hablamos de los objetivos o los planes que tenían que presentar los países para descarbonizar sus economías al año 2050. Concretamente, se llaman las estrategias de descarbonización a largo plazo, que son los planes de los países para llegar a este objetivo de emisiones netas cero en el 2050. Estos son los 2 compromisos o tipos de compromisos que se esperaba que los países traigan a esta COP, y que cuando se sumen esos compromisos podamos evaluar si estamos más cerca, si estamos encaminados o no a los objetivos climáticos del Acuerdo de París. En segundo lugar, un punto de agenda muy importante era que los países desarrollados, más desarrollados, pudiesen demostrar que están cumpliendo con los compromisos que asumieron los últimos años, la última década, en las sucesivas COPs, respecto a los países en desarrollo, que fundamentalmente son compromisos de ayuda financiera, de financiación, de apoyo, tanto para la mitigación como para la adaptación en los países en desarrollo. Un tercer punto era terminar de cerrar el libro de reglas del Acuerdo de París, el Rule Book en inglés, es decir, acordar algunos aspectos muy técnicos y reglamentarios que terminen de hacer implementable el Acuerdo de París. Es decir, en esta COP ya pasamos, y de hecho el libro de reglas se terminó, se concluyó, entonces ya hablamos de un importante hito donde se terminó el periodo de negociación para hacer implementable y reglamentar el Acuerdo de París, y a partir de ahora ya estamos en el proceso de implementar este acuerdo, ¿no? Y los últimos 2 puntos, en los que voy a ser muy breve, porque Ramiro, como miembro activo de los líderes y del equipo de los Champions, para empujar la agenda de los actores no estatales, se va a explayar en estos temas seguramente, pero también era muy importante el acelerar la acción climática en áreas prioritarias, vamos a ver cuáles eran, y el fortalecer el rol de los actores no estatales en la acción climática. Entonces, sobre estos aspectos que eran tan importantes avanzar, vamos a evaluar finalmente a qué resultado se llegó y cómo lo evaluamos, ¿no?
El primer punto, como decía, era que los países tenían que presentar en Glasgow un objetivo, una NDC al 2030 más ambiciosa que la que se presentó en la COP de París, cuando se firmó el acuerdo. Y para empezar, a nivel de la agenda de ambición, hay que destacar, y es muy importante como resultado de la COP, que Glasgow pone el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados en el centro de los esfuerzos, en el centro de la agenda climática y de la acción climática internacional, con mayor énfasis incluso que el propio Acuerdo de París. Ni el mismo Acuerdo de París hizo tanto énfasis o puso tanto, tan enfrente, tan adelante de las negociaciones la meta de 1.5, el objetivo 1.5, como si lo hace y lo refuerza Glasgow, y es muy importante porque obviamente ante un escenario donde para muchos actores o expertos este objetivo parece cada vez más fuera de alcance, el hecho de que al máximo nivel internacional líderes privados y gubernamentales y referentes de la sociedad civil mantengan este esfuerzo bien alto, es realmente un avance en lo que es ambición, ¿no? En elevar esta ambición. Ahora está este objetivo, en todo caso, esta ambición, si se quiere, en palabras, tiene que traducirse, y tenía que haberse traducido en objetivos concretos presentados por los países. Más de 150 países presentaron su nueva o revisada contribución nacional, ¿no es cierto? Y bajo estas premisas de qué implica mantener vivo el objetivo de 1.5 grados, también presentaron no todos los países del Acuerdo de París presentaron su estrategia a largo plazo, o sea, de cómo van a descarbonizar, cómo van a lograr el objetivo Net Zero en el 2050. En este mapa pueden ver cuáles son los países, como ven son la mayoría, que han presentado ya, son más de 130 países que ya han presentado, creo que son 134, 135, que han presentado su objetivo a largo plazo de ser carbono neutros al 2050 en esta COP, pero también pueden ver que hay distintos colores pintados en este mapa que significan o dan cuenta de los distintos plazos, o distintas targets de las fechas para cumplir este objetivo, que van en algunos casos al 2030, 2035, y en la mayoría de los casos van 2060, 2070, como es el caso, por ejemplo, de China al 2060, o de India, que su compromiso es al 2070, Estados Unidos, la Comunidad Europea, la mayoría de los países del G20, su objetivo es al 2050. Pero también tenemos que ser claros de que estos compromisos de ser net zero en el 2050 tienen distinto peso, o están, digamos, implementados de distinta forma en estos países. Algunos simplemente son compromisos o declaraciones políticas, otros sí directamente son objetivos que ya están incluidos en una ley, en un marco legal en el país, ¿no? Entonces hay una gran diversidad en cuanto a cómo están instrumentados en esta instancia estos objetivos de Net Zero. Pero en todo caso, estos objetivos al 2030 y al 2050 tienen como marco teórico para evaluar si son suficientemente ambiciosos o no, estas tres premisas que nos pone la ciencia, o que la ciencia nos dicta que debemos seguir para lograr este objetivo del 1.5. Primero, las emisiones globales al 2030, del país que presente su NDC, deben declinar a un 45%, deben reducirse un 45% respecto a las emisiones del 2020. Al 2050, como ya mencioné, debemos llegar a net zero, a emisiones netas cero, y hay que lograr también reducciones no solo en CO2, sino también en los demás gases de efecto invernadero. Bueno, ¿cómo resulta finalmente la cuenta de todos estos compromisos nacionales y objetivos a largo plazo que presentaron en la COP los países? ¿Es suficiente, no es suficiente? ¿Estamos encaminados o no? Bueno, creo que no es ninguna novedad, y ya lo habrán escuchado digamos, desde el inicio de la COP hasta el día de hoy. Esta suma de compromisos nacionales siguen siendo insuficientes para lograr el objetivo de limitar la temperatura a 1.5 grados a fin de este siglo.
esa es la realidad, así digamos, tenemos que evaluarlo objetivamente, pero también hemos recorrido un proceso interesante y hemos logrado un progreso. No es que primero no está perdido el objetivo, eso es algo muy importante, todavía tenemos posibilidad de seguir aumentando el nivel de ambición para no perder este objetivo del 1.5, y en este gráfico les quiero mostrar por qué decimos que ha habido progreso, que hay que reconocer, y que si bien hay que acelerar la acción, y hay que seguir aumentando la ambición, hay que reconocer lo que se pudo obtener hasta el momento. Antes del Acuerdo de París, antes de firmar en el 2015 el Acuerdo de París, o incluso diríamos que ahí a las puertas del Acuerdo de París, las políticas de los países nos estaban conduciendo o era muy probable que allá por el 2015 las políticas existentes en ese momento y la falta de un Acuerdo de París todavía nos llevaban a un calentamiento muy probablemente alrededor de 4 grados centígrados hacia fin de siglo, ¿sí? Antes del Acuerdo de París. Desde el Acuerdo de París a esta parte, como ven, las políticas actuales, es decir, el escenario de lo que los países efectivamente ya están implementando a través de leyes, a través de financiación, a través de inversiones, nos llevarían a un escenario de 2,9, 2,7, 2,9 grados centígrados de aumento para este fin de siglo. Y si sumamos, esto era previo a la COP de Glasgow, y si sumamos los compromisos, el conjunto de esfuerzos que llevaron los países o comprometieron en la COP de Glasgow, hoy estaríamos, digamos, con mayor probabilidad, por supuesto son escenarios con rangos de incertidumbre, ¿no? Acá hago un número redondo, digamos, para facilitar y simplificar el análisis, pero todos estos son con rangos de incertidumbre. Todo el conjunto de compromisos nacionales que resultaron de Glasgow nos llevarían a un escenario de aumento de temperatura de 2,4 grados centígrados para fines de este siglo, ¿no? Hasta ahora, digamos, hemos podido entonces revertir la tendencia en la que veníamos encaminados hacia un calentamiento de más o menos 4 grados, 3,8 grados, y reducirlo a un escenario más probable de 2,4 grados centígrados para este siglo, con los compromisos actuales en la mesa. Como ven, estamos todavía lejos de del Acuerdo de París, el menos ambicioso, que sería limitar muy por debajo de los 2 grados centígrados, y el más ambicioso, de limitar el calentamiento a 1,5 grados. Sin embargo, sí, además, como yo les mencionaba, además de haber comprometido objetivos al 2030, los países en la COP trajeron sus compromisos de largo plazo al 2050. Entonces, una serie de instituciones expertas en el tema hicieron la evaluación de si estos compromisos de ser emisiones neutros en neta cero al 2050, también los mapeamos, también los incluimos en nuestra tendencia de emisiones a futuro, ¿dónde nos llevaría, a qué escenario nos llevaría en términos de limitar el calentamiento global? Y cuando sumamos a los compromisos del 2030, a los compromisos de net zero al 2050, los escenarios más optimistas, porque hay muchos escenarios, los más optimistas nos dicen que podríamos llegar a limitar a fin de este siglo la temperatura entre 1,8 grados centígrados o hasta 2 grados centígrados en los escenarios menos optimistas, ¿no? Entonces, como digo, no hemos garantizado aún el objetivo de limitar a 1,5 grados centígrados la temperatura, pero se mantiene viva la perspectiva de lograrlo. Y el mantener viva esta perspectiva de lograrlo radica, o en este caso implica, romper con lo que se llama la brecha de credibilidad. Tenemos una brecha de reducción de emisiones que todavía tenemos que cerrar entre lo que se promete y lo que necesitamos reducir, pero también una brecha de credibilidad. ¿Por qué? Porque fíjense que un poco gran parte del éxito de encaminarnos hacia el objetivo del Acuerdo de París de 1.5 radica en estas promesas o estos compromisos al 2050, a muy largo plazo. Y esos objetivos al 2050 hoy no se ven reflejados en las metas a más corto plazo como son al 2030. Hay un desfasaje entre lo que se está concretamente comprometiendo al 2030 y lo que se promete que se va a hacer al 2050 para ser neutrales, ¿no? Entonces, si no se traducen estos objetivos de muy largo plazo a acciones concretas que se puedan ver en los próximos años,
va a ser muy difícil tomar en serio y, digamos, tomar como creíbles estos objetivos al 2050, ¿no? Porque lo que se implican para un gobierno hoy, prometer algo al 2050 cuando seguramente nadie de los que está comprometiendo ese objetivo hoy estará al mando en esos gobiernos al 2050. Y por eso también otro logro importante de esta COP, para elevar el nivel de ambición y cerrar esta brecha de credibilidad, es que se logró reducir o hacer más también ambicioso el ciclo de revisiones y de aumento de la ambición que estaba previsto en el Acuerdo de París para hacerlo cada 5 años. En el Acuerdo de París, empezando en el 2015, cada 5 años, como debería haber sido en el 2020, que por la pandemia sucedió al final en el 2021, cada 5 años, después en el 2025, los países tienen que hacer una nueva entrega de su compromiso nacional, de su NDC, más ambiciosa siempre que la anterior, ¿no? Este ciclo de 5 años nos asegura que podamos ir revisando cuánto vamos progresando, cuánto vamos avanzando, e ir aumentando el nivel de compromisos nacionales para que al 2030 estemos realmente alineados con un objetivo de largo plazo de carbono neutro al 2050. Bueno, uno de los resultados del Pacto de Glasgow, que es lo que se firmó como resultado, solicita que los países revisen y fortalezcan sus objetivos nacionales a fines del año que viene. No esperar al 2025, como estaba previsto, para que hagan una nueva entrega de un objetivo más ambicioso, sino que se acorte este proceso a periodos anuales, para que a fines ya del año que viene podamos volver a hacer una revisión de cuán alineados estamos o no. Y tiene esto sentido porque si esperamos, lo que estamos viendo es que el nivel de ambición no es suficiente, digamos, pasados 5 años, las nuevas NDC siguen siendo insuficientes, aunque hemos avanzado, pero no tenemos, digamos, tiempo, es un lujo que no tenemos, esperar 5 años más y darnos cuenta que seguimos, pues, digamos, fuera de los niveles de ambición necesarios y habremos perdido 5 años para acelerar la acción, ¿no? Entonces, esto es importante como uno de los objetivos para decir que el Pacto de Glasgow brinda elementos y nos asegura que el proceso siga siendo cada vez más ambicioso y podamos seguir acercándonos cada año al objetivo climático del Acuerdo de París. El segundo punto importante que les mencionaba en las negociaciones era el de que los países más desarrollados, más ricos, cumplan con las promesas hechas hacia los países en desarrollo. Y en 3 puntos en 3 puntos más importantes eran estas promesas a cumplir. Primero, en términos de adaptación, se debía, digamos, lograr promover un objetivo global de adaptación que todavía no se logró. Este objetivo plantea que así como hay un objetivo de mitigación, donde tenemos basado en ciencia cuántas emisiones debemos reducir y cuáles son los objetivos para reducir emisiones que nos limiten el cambio climático, también el objetivo de este track en las negociaciones es que la adaptación tenga el mismo nivel de importancia y que también los países estén preparados, tengan herramientas, mecanismos, financiación y conocimiento para adaptarse a los impactos del cambio climático y poder ser resilientes en sus sociedades, sus sistemas productivos a estos cambios, a estos impactos en algunos casos inevitables, ¿no? Se avanzó en ese objetivo, pero es un trabajo que va a llevar 2 o 3 años más, no es que hay un resultado concreto en esta COP, y sí se decidió duplicar la financiación o el financiamiento para la adaptación a países en desarrollo en el año próximo. La otra agenda, digamos, que fue en todo caso la más decepcionante en términos de promesas incumplidas, es la agenda de pérdidas y daños, que trata o apunta a ayudar a aquellos países más vulnerables que hoy están sufriendo los daños y las pérdidas del cambio climático. No ayudarlos a prepararse para un futuro, como es la agenda más de adaptación, sino realmente resarcir sus daños y pérdidas en sistemas, en vidas, primero en vidas humanas, en infraestructura y en sistemas productivos, incluso en algunos casos como los pequeños países insulares, en la pérdida directamente de sus países, ¿no? Por el aumento del nivel del mar. Entonces, esta agenda se esperaba mucho más, y un año más la COP decepciona en el sentido de no brindar respuesta y financiación concreta a estos países y personas en todo el mundo que hoy están sufriendo gravemente el cambio climático, sin ser para nada los responsables ni los principales responsables de este cambio climático.
Y el último punto, en términos de cumplir con los compromisos hacia los países en desarrollo, es el de la financiación, en el cual podríamos decir que todas las partes quedaron bastante decepcionadas de lo que se logró acordar, con lo cual ninguno, digamos, que se fue contento con lo que, totalmente contento con lo que se logró negociar. Uno de los principales objetivos era que, o de las promesas incumplidas, es que para el año 2020 los países desarrollados deberían haber movilizado un fondo de 100.000 millones de dólares al año para la ayuda a los países en desarrollo, para su adaptación y su mitigación, para cumplir con sus planes de mitigación y adaptación al año 2030. Este compromiso no se logró cumplir, hay movilizados al momento casi 80.000 millones de dólares, pero bueno, se sabe que por los próximos 2-3 años estos 100.000 millones no se van a lograr todavía movilizar, y bueno, es una de las promesas y de las promesas incumplidas en esta COP, aunque como el lado positivo, lo que sí se avanzó es en generar un mejor balance entre lo que es financiación para la mitigación y financiación para la adaptación. Hasta ahora está muy, muy volcado la financiación climática para el lado de la mitigación, de ayudar a los países en desarrollo que cumplan con sus planes de mitigación, y muy poco, quizá un cuarto, para que hagan frente a los impactos del cambio climático y hagan sus economías más resilientes. Entonces, este balance se empezó a lograr en esta COP, y bueno, al fin y al cabo, si bien la plata todavía no está en su lugar, no está disponible, y es verdad que es difícil de acceder a esta financiación, no es sencilla, digamos, no es fácilmente accesible para cualquier país, sí por lo menos la COP puso en marcha el andamiaje para un panorama para los próximos años, ¿no? Un panorama post-2022 de cómo va a ser la financiación, o cómo va a ser el andamiaje para la financiación internacional, tanto en mitigación como en adaptación. Y uno de los Vicky, te quedan 5 Sí. minutitos. Perfecto, porque este es uno de los últimos puntos que me quedan. Les decía que el tercer punto importante de lo que se esperaba lograr en esta COP, era que finalmente se termine de escribir el libro de reglas del Acuerdo de París, esta reglamentación, digamos así, y todos los procedimientos prácticos y las reglas para implementar todo lo que se acordó allá en el 2015 en el Acuerdo de París. Solo quedaban en realidad, quedaban grandes temas importantes y pendientes para acordar en este proceso de implementación, que aquí están resumidos en estos 3 puntos, que fueron los que se llevaron muchos días de negociación, no sé si todos los días de negociación. Uno de ellos es que los 3 se lograron primero, los 3 se lograron acordar y se lograron reglamentar, y por eso decimos que hoy ya tenemos el libro de reglas y está de alguna forma reglamentado el Acuerdo de París, y entramos en esta etapa de implementación directamente, ¿no? Entonces se logró esto, y obviamente es un gran avance. Los 3 aspectos que se lograron reglamentar: primero, los plazos comunes para los compromisos que los países presentan de ahora en más. Vieron que en uno de los mapas que les mostré había objetivos que tenían como target del 2050, otros del 2035, el 2070. Bueno, aquí lo que se logró que incluso en las metas al 2030, algunos países tienen objetivos, no todos al 2030 exactamente. Entonces se logró acordar los plazos comunes para la presentación de los compromisos de ahora en más de todos los países, que van a ser cada 5 años y así consecutivamente. Es decir, el próximo set de compromisos de las NDC de los países serán con plazo 2035, y el siguiente al 2040, y así sucesivamente. Por supuesto, eso va a permitir que cuando sumemos estos compromisos sea mucho más fácil agregar los esfuerzos y ver dónde nos dejan en la trayectoria de emisiones, ¿no? También en términos de reporte y transparencia se logró avanzar en estas reglas, que básicamente establecen un marco común para que todos los gobiernos, todos los países reporten de la misma manera sus emisiones anuales, y el avance, el progreso en sus objetivos. Y esto es clave para, como decíamos, generar una transparencia, generar un mecanismo donde sean comparables los reportes de los países y la presentación de sus avances, y sea consistente entre todos los países. Así que esto también está bueno, hay un marco muy común, hasta las tablas que tienen que usar de forma igual todos los países para hacer estos reportes, y eso es muy bienvenido. Y finalmente el famoso artículo 6, que habla básicamente, o su espíritu es
generar modalidades de cooperación internacional que lleven a incrementar la acción climática que cada país y cada actor podría hacer por sí mismo sin esta cooperación. Este artículo 6 finalmente, después de 4 o 5 años de negociaciones muy difíciles, se logró reglamentar, se avanzó en este objetivo y se establecen estos, aquí pongo artículos 6.2, 6.4, 6.8, son los 3 mecanismos, las 3 modalidades de cooperación internacional que establece este artículo y que, claro, son modalidades, son mecanismos de cooperación voluntarios, ¿sí? Son mecanismos voluntarios para acelerar, aumentar la ambición de lo que los países podrían lograr solos, trabajando y implementando su NDC solamente. No voy a entrar en mucho detalle porque si empiezo a hablar en detalle del artículo 6 podemos estar 20 minutos más hablando, en todo caso lo podemos, si Ramiro seguramente lo complemente, lo terminamos con las preguntas, pero establece 3 mecanismos, como decía. El primero es para que los países, los gobiernos puedan cooperar entre ellos para hacer cumplir sus NDCs, intercambiando, o mejor dicho, transaccionando aquellos créditos de emisiones que un país genera porque ya sobrecumplió su NDC. Que un país sobrecumple sus objetivos establecidos en la NDC, entonces puede, digamos, intercambiar, negociar ese excedente de compromiso con un país que quedó corto para lograr su objetivo nacional. El 6.4 sería el famoso, digamos, mecanismo de comercio, mecanismo de carbono de emisiones. El artículo 6 no trata sobre mercado de carbono, trata sobre estos mecanismos de cooperación internacional. 2 de ellos basados en mercado, el 6.2 y el 6.4, uno mercado entre países y el otro entre distintos actores, privados, públicos y gobierno. Y ahí este es el 6.4, ¿sí? Que establece estos mecanismos para que también haya una cooperación entre gobiernos de cualquier lugar del mundo y empresas de cualquier lugar del mundo. Y el 6.8 es un mecanismo de cooperación de no mercado, donde apunta a generar otros mecanismos de apoyo, de financiación, de ayuda, de colaboración, de transferencia de tecnología, de adaptación entre países para también ayudarse a cumplimentar sus metas de adaptación y mitigación. Lo importante del artículo 6 es que estableció, hay quienes piensan que no suficientemente, hay quienes piensan que es robusto, un mecanismo para que no haya un doble conteo de estos esfuerzos nacionales o del sector privado. Entonces, que el esfuerzo que hace un gobierno de ninguna manera pueda ser contabilizado otra vez o 2 veces por el gobierno con el cual está generando este mecanismo de cooperación. Y lo mismo entre una empresa o empresas y gobiernos, que el esfuerzo de reducción de emisiones no se pueda contabilizar tanto para la empresa como para el gobierno, es o uno u otro. Eso era muy importante para que esto sea, para que tenga, digamos, sea íntegro y finalmente se cumpla el objetivo de reducir emisiones a nivel de la atmósfera, ¿no? Bueno, y finalmente estas 3 áreas eran, junto con financiación, que ya lo mencioné antes, eran las áreas que para la presidencia de la COP26 eran prioritarias en acelerar la acción: transición energética, transporte cero emisiones o cero carbono y naturaleza. Y en los 3, la verdad que tenemos que decir que hubo avances muy importantes, en términos que sé que Ramiro va a referirse en su presentación a ellos, por eso no voy a perder mucho tiempo en ello, o no voy a invertir mucho tiempo en ello, pero sí aclarar que se avanzó en términos de transición energética con mucho foco en el phase down, el famoso phase down de las inversiones y el sistema, en las inversiones y los proyectos a futuro en carbono, el transporte también de cero emisiones, y sobre todo en los objetivos de financiación y de proteger la naturaleza como un aliado indispensable para que, a la vez que reducimos emisiones, sí o sí necesitamos, para limitar el calentamiento global, conservar nuestra naturaleza, nuestros sistemas boscosos, que son los que garantizan que logremos este objetivo climático a largo plazo. Bueno, creo que aquí lo dejo, Cintia, así Ramiro, y después tenemos tiempo para las preguntas, pero Ramiro estoy seguro que va a complementar muchos de los temas que dejé planteado como títulos nada más. Muchísimas gracias, Vicky. Y sí, ahora le damos entonces la palabra a Ramiro para que ya puedas
avanzar en tu exposición. Gracias, Virginia. Ramiro, ¿estás por ahí? Sí, estoy por acá, Cintia, y Ahí te estoy vemos. intentando compartir pantalla, pero me dice que estoy inhabilitado. A ver si me pueden... ¿Te caíste en algún momento? Ya mismo te vamos Tuve que... Sí. ya te damos la posibilidad como host. Vamos a hacerlo Ahora sí, rápido. ahora sí, ahora sí. Ahí está, ¿eh? Ya lo tengo. ¿Me dicen si están viendo pantalla? Sí. Sí, perfecto. Quizás la querés poner en pantalla completa. Ahí Estoy intentando, ahí va. Ahora sí. Perfecto. Gracias, Vicky. La verdad es que muy bueno el avance y creo que voy a poder avanzar en algunas filminas más rápido teniendo el marco y la estructura que decías. Solo que voy a tratar de compartir con ustedes un poco. Vicky decía recién en la apertura, ¿no? Este es un proceso de negociación entre estados nacionales que arranca después de la cumbre de Río del 92, que ha sido muy largo ese proceso. Y lo cierto es que también progresivamente la COP se volvió no solo un espacio de negociación diplomática entre estados, sino también la instancia global donde anualmente todos aquellos actores comprometidos con la crisis climática se vienen encontrando y buscando distintos mecanismos para acelerar la acción y la ambición, ¿no? Entonces, hoy en día, cuando se mira una COP, no solo es importante el resultado de la negociación en sí, sino cuáles son las señales políticas y económicas que manda a los estados y al mercado. Entonces voy a tratar de complementar un poco lo que recién decía Vicky sobre la negociación en sí, en términos de cuáles fueron las señales y los resultados que la COP26 dejó en este proceso de transición hacia una energía, hacia una economía cero emisiones y resiliente. Por un lado, en expectativas, como bien decía Vicky recién, sabíamos antes de llegar a Glasgow que no había posibilidad que Glasgow resuelva, nos garantice la posibilidad de mantenernos 1.5 grados. No íbamos a cumplir en esta COP lo que la ciencia nos dice que tenemos que alcanzar, pero Glasgow sí podía mostrar, como mostraba Vicky recién, que estamos haciendo avances importantes en la dirección correcta, que esto se está aumentando y acelerando, y que todavía tenemos la posibilidad de mantener ese techo de 1.5 grados que nos dice la ciencia es un escenario seguro a futuro. El segundo elemento importante que también decía Vicky ahí es esta transición, donde completamos en Glasgow con las reglas del Acuerdo de París, cerramos el proceso de negociación y avanzamos ahora fuerte hacia la implementación, reconociendo y aceptando que la implementación de los objetivos del Acuerdo de París requieren sí o sí el involucramiento de todos los actores de la sociedad. No hay ninguna posibilidad que cumplamos con los objetivos del Acuerdo de París solo a partir de lo que los estados nacionales definan. Esto exige y requiere el involucramiento del sector privado, de los gobiernos locales, de los pueblos indígenas, de la sociedad civil, del sector financiero, entre otros. Y por último, como mostraba recién Vicky, esta COP tenía que mostrar un resultado político de solidaridad después de una crisis global por temas de salud, de una crisis económica, como hemos visto en estos últimos 2 años. El multilateralismo como espacio de solidaridad global tenía que mostrar soluciones en esta COP también, en los temas que planteaba Vicky recién. Es por eso que el gobierno del Reino Unido abrió esta COP con la misma estrategia que lo hizo Francia para el Acuerdo de París, y es invitar a los jefes de Estado a la apertura de la COP, y no al cierre, como ocurrió en Copenhague, que terminó en crisis. Y acudieron a Glasgow más de 120 jefes de Estado. Esta fue la reunión de jefes de Estado más importante que hubo y que mayor jefe de Estado aglutinó desde París, ¿no? Desde el 2015 que no se juntaban tantos jefes de Estado en la COP. Entonces, ese fue el nivel de relevancia que tuvo. Y yo voy a hacer un énfasis de todos esos anuncios, y ahora vamos a entrar a los detalles, pero quiero destacar el anuncio de India, porque India es el tercer país en volumen de emisiones. Como decía Vicky recién, dejó un compromiso de hacer 0 emisiones netas al 2070, que en términos de lo que lo dice la ciencia suena muy largo, considerando que debiera ser al 2050, ¿sí?
pero lo que es muy importante de India como mensaje y como señal económica y política son sus metas al 2030, donde se fija una meta de aumentar al 50% de energías renovables, de tener 500 gigawatts de energías no fósiles, esto incluye también nuclear, de reducir el 45% de su intensidad de carbono, ¿no? Decía recién Vicky, tenemos que reducir las emisiones totales un 45% al 2030. India dice, voy a reducir mi intensidad de carbono al 45%, eso es muchísimo. Y eso implicaba 1 billón de toneladas de CO2 de reducción al 2030. Entonces, el mensaje que India marca es pone mucho énfasis en que sus metas de intermedia al 2030 son muy relevantes y todos los estudios indican que esto permitiría a India alcanzar su pico de emisiones antes del 2030, lo cual es muy relevante en ese sentido. Pero como decía recién Vicky, el Reino Unido fijó de entrada una estrategia consciente que esta COP no era solo una COP de negociación, sino que era una COP política donde había que mandar señales importantes al mercado y a los estados. De entrada diseñó una COP con una estrategia de avances sectoriales. El último punto ahí es, lo que sí nos hace India con esto es nos marca un avance y fija Net Zero como el nuevo estándar. Este nuevo estándar donde dice que hoy el 88% de las emisiones ya están comprometidas bajo cero emisiones netas, más tarde o más temprano, pero realmente se estructura Net Zero como un nuevo estándar a nivel global y que tenemos que empezar a medir y a evaluar en todos los sentidos. Recién decía, estos avances a nivel de sectores fue parte de la estrategia del Reino Unido de entrada, consciente que tenía que generar avances sectoriales y que esto era muy importante. En energía, algunos de los avances, para que ustedes entiendan por qué se ve como resultados optimistas de Glasgow, que surgieron, fue el crecimiento de los compromisos para salir del carbón, donde ya cuenta con 48 países, 48 ciudades y regiones y casi 70 empresas y entidades financieras que ponen fin a la salida del carbón entre el 2030 y el 2040 y marca una señal importante y el carbón hoy ya queda desplazado prácticamente como fuente de energía primaria para producción de energía eléctrica. La segunda, que fue muy importante, fue el lanzamiento de lo que se llama BOGA, que es Beyond Oil and Gas Alliance. Esto es una nueva alianza de países y ciudades y regiones que se fijan metas para eliminar y prohibir la exploración o producción de petróleo o gas en estos países. Esto recién arranca, pero es un mensaje importante en términos de transición y salida de combustibles fósiles a futuro. Tercer compromiso que se presenta en energía tiene que ver con 20 países se comprometen a eliminar el financiamiento a combustibles fósiles fuera de sus fronteras, no van a financiar más el desarrollo de actividades de petróleo, carbono, gas fuera de sus fronteras, y lo que es importante ahí es el compromiso de redireccionar una parte importante de ese financiamiento, siendo 18 billones de dólares hacia energías renovables. Entonces esto acelera esa transición a energías renovables. La Global Energy Alliance, que es una alianza de países, filantropía y actores del sector privado, fija una meta, un compromiso de poner 10.5 billones de dólares para apoyar a las economías emergentes en su transición energética y reducir los indicadores de pobreza energética en los países. Esto tiene una fuerte injerencia en África y en las islas del Pacífico. Y por último también el crecimiento de las metas de hidrógeno con lo que es la alianza de hidrógeno verde, con un compromiso de aumentar en 45 gigawatts de electrolizadores al 2026. Son algunos de los señales claves que muestran en el sector energético una transición importante. El segundo, que Argentina también lo conoció, es este compromiso en temas de bosques y agricultura, ¿no? Donde más de 100 países, 100 jefes de Estado se comprometieron a eliminar la deforestación al 2030. Argentina entró en esta alianza finalmente, que al principio tenía un interés, dijeron que salían, y estando en Glasgow revirtieron esa decisión y avanzaron. Para mí lo más importante de este compromiso es sobre todo la envergadura que tiene y cómo tiene un enfoque sistémico en su planteo. Esto representa más de 100 países donde el 85% de los bosques del mundo están integrados. Viene acompañado de compromisos de 12 billones de dólares en finanzas públicas al 2025,
con un compromiso de 33 instituciones financieras que tienen 9 trillones de dólares en manejo de activos financieros, que se comprometen a eliminar la deforestación dentro del financiamiento también al 2025. Más de 100 empresas con cero deforestación en su cadena de valor que inician la adhesión a lo que es Science-Based Target Nature, que es una metodología basada en ciencia para medir su impacto en la naturaleza de las actividades del sector privado. Un compromiso de 1.7 billones de dólares para pueblos indígenas, reconociendo su rol en la protección de los bosques. $1 billón para pequeños productores, para acelerar su transición hacia actividades agrosostenibles. Y $2 billones del Bezos Earth Fund para la restauración de bosques y ecosistemas. Entonces acá hay un compromiso que es estructurado, y no es solamente una declaración de jefe de Estado, sino un enfoque sistémico para avanzar en esta transición. Y eso lo hace muy importante también con un compromiso de empresas distribuidoras y productoras de alimentos bajo Region 10, de pasar a agricultura regenerativa y trabajar con 500 millones de productores de aquí al 2030. Entonces, esto me parece que es importante como avance. Perdón. El otro que mencionaba también, Vicky, que fue clave, tiene que ver con el sector de transporte, ¿no? Nosotros estamos viendo que hay un avance en términos de movilidad y una transición hacia movilidad eléctrica, y el gobierno del Reino Unido diseñó esta declaración para acelerar la transición a vehículos de cero emisiones, vehículos livianos de cero emisiones, y esto representó en que 100 países, ciudades, regiones y empresas fijaron una declaración y un compromiso para tener vehículos de cero emisiones al 2035. Importante ver quiénes son algunos de los actores que han firmado esta declaración, con países como el Reino Unido, Francia y Canadá. China y Estados Unidos tienen metas y tienen compromisos, pero no estaban dentro de esta declaración, pero tienen planes para avanzar en esta dirección. Regiones como California, ciudades como Seúl, Nueva York, Buenos Aires adhirió a este mismo compromiso, y empresas como Ford, General Motors, Volvo, Daimler o Uber incluso, que también adhieren a esta meta de cero emisiones vehículos de cero emisiones al 2035. Importante acá ver cómo dentro de la industria automotriz empieza a haber una polarización entre quienes están ya en esta transición y quienes todavía no están en esta transición, y las tensiones que genera esto de la industria. Me interesaría conocer las visiones del sector. Otro elemento importante en el sector naviero, que es uno de los sectores difíciles de avanzar en una transición a cero emisiones, 200 empresas se fijan un compromiso, empresas navieras se fijan un compromiso para acelerar la producción de barcos de cero emisiones y combustible de cero emisiones de aquí al 2030, ¿no? Y ya incluso con algunos de estos barcos en el agua en el 2023, 2025, avanzando en las primeras instalaciones. Esto fija también una transición, uno de los sectores más difíciles de transicionar, que además viene acompañado con una demanda, ¿no? Con un compromiso de 9 grandes empresas de consumidores en transporte logístico, como son Amazon, IKEA, Unilever o Michelin, que se comprometieron internamente que el 100% de su transporte marítimo sea cero emisiones al 2040. Entonces acá hay una combinación de vuelta, un enfoque sistémico en esta estructuración de cómo avanza esta transición en el sector de transporte. Y en el sector de aviación, incluso, siendo uno de los más difíciles de avanzar, 80 empresas del sector de aviación se comprometieron a tener por lo menos un 10% de lo que se llaman combustibles sostenibles de aviación, Sustainable Aviation Fuels, en esta década, de aquí al 2030. Y si el 10% parece poco, eso representaría un 60 millones de reducción de toneladas de CO2 por año. Entonces, de vuelta, marca un avance y una transición en este sector de transporte. Viene complementada con otra que también es muy relevante, que también vimos en que Argentina adhirió, que es el Acuerdo Global de Metano, de reducción de metano, donde 100 países que representan el 50% de las emisiones de metano se comprometen a un 30% de reducción global de emisiones de aquí al 2030, y eso sería un equivalente a 8 gigatoneladas de CO2, ¿no? De aquí al 2030, y considerando que el metano es lo que se llama un gas de vida corta, que genera un alto impacto en el calentamiento, pero que se retira de la atmósfera en un ciclo de 15 a 20 años, Vicky me va a corregir si no, a diferencia de los 100 años del CO2, esto genera
mantiene abierta esa ventana de reducir los índices de calentamiento global y permitir que podamos mantenernos bajo esa meta de ser 0 emisiones netas antes de lo previsto. Por eso es que es muy importante esto, y estos países se comprometen a tener reuniones anuales para revisar prácticas, aprendizajes y mecanismos de monitoreo y de reporte de cómo estaban avanzando en esta meta. Todo este proceso que se da en Glasgow y estos avances sectoriales es algo que desde el equipo de los Champions de Acción Climática de Naciones Unidas, Gonzalo Muñoz por el lado de Chile y Nigel Topping por el Reino Unido, es algo que veníamos impulsando ya desde Madrid, en una campaña global que se llama Race to Zero, que Vicky es miembro del grupo de expertos, que lo que hace es promover, ¿no?, que actores no estatales, ciudades, regiones, empresas, inversionistas, centros de salud, universidades se comprometan a ser 0 emisiones netas al 2050 y alcanzar un 50% de reducción de emisiones globales en el 2030. Esta campaña, que nace de lo que es la Alianza de Ambición Climática en septiembre del 2019, crece en la COP25 en Madrid y se lanza como campaña en junio del 2020 en el medio de la crisis del COVID. Ha alcanzado un crecimiento exponencial que hoy tiene casi 8.000 entidades e instituciones comprometidas a hacer 0 emisiones netas y que representa un 18% de la economía global. Esta campaña es parte de lo que ha creado ese momentum y ese movimiento que vemos que se cataliza y se refleja en Glasgow en muchos de esos sectores. Y que va acompañada de una alianza del sector financiero, que es la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, que lanza Mark Carney. Mark Carney fue el gobernador del Banco de Inglaterra hasta hace un año atrás, y junto con los Champions lanza esta alianza para aglutinar al sector financiero en su conjunto, ¿no?, en sus compromisos y en sus avances net zero. Esta alianza llegó a Glasgow con más de 5 iniciativas que aglutinan a los dueños de los activos financieros, a los fondos de inversión, a los bancos, a entidades de seguros y a lo que son los proveedores de servicios del sector financiero. Estas son las credit agencies, las agencias crediticias y de otras entidades, que en su conjunto estas entidades tienen 130 trillones de dólares, ¿no?, bajo activos, y representa un volumen exponencial de avance hacia lo que es compromisos net zero. Este es el sector que mayor crecimiento ha tenido durante el 2021, que más desafíos tiene a futuro y que mayor impacto catalizador tiene sobre todos los otros sectores de la economía, y con el cual tenemos que trabajar mucho de aquí a futuro. Todo esto es lo que generó un poco lo que decía Vicky recién. Por un lado, una sensación de optimismo en Glasgow, y hizo que hubiera algunas declaraciones, como por ejemplo la del director de la Agencia Internacional de Energía, Faith Birol, donde a mediados de la primera semana sale públicamente a decir: esto es una gran oportunidad, si cumplimos todos estos compromisos anunciados aquí en Glasgow, estaríamos alcanzando, ¿no?, un escenario de 1.8 grados, y esto tiene un impacto cognitivo muy importante de quebrar esa barrera de los 2 grados y decir que estamos a 1.8 grados y avanzando hacia 1.5 como un escenario de podemos hacerlo, de acción y de optimismo, ¿no? Faith Birol es economista, no es un científico del IPCC como Vicky y como otros, y esto generó algunas reticencias después, hizo que por otro lado en las calles se vivía en esos días en Glasgow una sensación absolutamente contradictoria, ¿no? La marcha de los jóvenes el viernes de la primera semana, la marcha de Acción Climática Global el sábado, y empezó a haber lo que se llamó un poco en los medios, si alguno lo vio, la historia de las 2 ciudades, ¿no? Adentro del venue, adentro de la COP, había un escenario de optimismo, de compromisos y acción, y afuera en las calles crecía el enojo, la angustia, la decepción, y decía que esto era puro anuncios sin que se avance en acuerdos concretos y en negociación, ¿no? Y se empezó a catalogar como más la COP del greenwashing que una COP de avances concretos, ¿no? Esta tensión terminó haciendo de que la sociedad civil pidió el espacio de la plenaria en la segunda semana,
reclamando también falta de espacios de participación, y entonces todo este reclamo de las calles pudo verse reflejado adentro del venue, en plenaria, con la sociedad civil planteando sus demandas y sus reclamos a los líderes globales. Esto hizo, ¿no?, entre otras cosas, salió al poco tiempo Climate Action Tracker, que es un grupo de think tanks y de organizaciones del mundo climática, a contrarrestar. Esto fue como el martes de la segunda semana, a decir, muy bien lo que dice Farid Birol, es muy optimismo escenario, pero a nosotros los análisis nos dicen que estaríamos en un escenario de 2.4 grados. Como decía Vicky al principio, el secretario general de Naciones Unidas dice, señores, estamos atravesando lo que es una brecha de credibilidad en todos estos compromisos y declaraciones, y necesitamos fijar estándares, ¿no?, los más altos estándares de qué significa realmente ser cero emisiones netas al 2050, y cómo uno va a poder estructurar y materializar esto, y para esto estoy llamando a un grupo de expertos que me asesore y me ayude a fijar estos estándares, que cerró en el jueves de la segunda semana con un espacio de diálogo también en la plenaria, con el secretario general de Naciones Unidas, el presidente de la COP, la primer ministra de Escocia, ¿no?, y un grupo de líderes empresarios, en un diálogo con actores de la sociedad civil, donde para mí la mejor síntesis fue Vanessa Nakate, que es uno de los líderes activistas del movimiento juvenil de Uganda, que ha tenido mucho crecimiento en estos años, donde dice, muy bien todos sus compromisos, muy bien todas sus promesas, pero nosotros somos escépticos, porque ya han faltado a sus promesas en el pasado, no han cumplido, así que les pedimos, por favor, que nos prueben que estamos equivocados. Y esto transfiere la carga de la responsabilidad y la carga de la prueba hoy a que aquellos que estructuran sus compromisos de acción climática tienen que demostrar que van a cumplirlos y que están avanzando en la dirección correcta, y que no alcanza hoy solamente con compromisos. Eso un poco define para nosotros, como dentro del equipo de los Champions de Acción Climática, las prioridades para el 2022 y la necesidad de reconstituir un espacio de diálogo y recuperar confianzas, consciente que estas confianzas solo se van a poder cumplir si demostramos acción, si demostramos las acciones específicas que ya se están dando y que están avanzando, que son muchas más de las que estamos logrando mostrar de una manera estructurada, si logramos fortalecer nuestros mecanismos de transparencia, de reporte y de accountability en general, de los compromisos existentes, los planes y las acciones en el corto y en el mediano plazo, que podamos ser transparentes con este nivel de compromisos, que podamos avanzar y acelerar el acceso al financiamiento, tanto financiamiento público como financiamiento privado, y cómo estos compromisos que veíamos recién en GFunds empiezan a catalizar y a mostrarse dentro de distintos sectores de la economía. Y por último, si logramos realmente fortalecer las acciones de resiliencia y responder a los desafíos de pérdidas y daños que estamos viendo. Eso son las prioridades que tenemos para el 2022, y desde una mirada de cuáles son las implicancias que Glasgow tiene y todo este proceso tiene para las empresas en este momento, yo sintetizaría en 3 implicancias. Una es lo que es mirar en lo que fue el efecto París al efecto Glasgow. El efecto París hizo que el avance y la transición energética en transporte y en varios otros sectores del 2015 al 2020 acelerara al punto de que las energías renovables son las energías más competitivas, al punto de que ya hay más de 330 de modelos de vehículos eléctricos y con un crecimiento exponencial año a año de producción, y que analicen y proyecten lo que el efecto Glasgow va a tener en los próximos 5 años y cómo se va a dar una aceleración exponencial en muchas de estas transiciones. El segundo es las implicancias de lo que es de Greta a un movimiento ciudadano global. Nosotros vimos en el 2019, inspirados por una joven de 16 años, un movimiento juvenil global y masivo que se dio en las calles, que durante la pandemia se estructuró, se organizó y fue creciendo en las redes sociales, y llegó a Glasgow como un movimiento global altamente sofisticado, que ha llegado para quedarse, que tiene mucha comprensión de la complejidad de la crisis climática que tenemos, y que está diciendo a los líderes globales, se acabó. A partir de ahora tienen que demostrarnos que van a estar respondiendo a esta crisis. Y por último,
Esto implica para muchas de las empresas y muchos sectores del sector privado que ya no se trata de un imperativo moral responder a la crisis climática, sino que es estructural y es parte de su estrategia de negocios si quieren ser empresas exitosas en la próxima década. Esas son las transiciones y desafíos que vemos y cómo estamos mirando y analizando esta transición de la crisis climática hacia el futuro. Así que espero que haya servido como una base inicial y desde aquí abierto a escuchar sus preguntas y sus inquietudes. Gracias, Ramiro. Ya tenemos varias preguntas, seguimos invitando a que hagan preguntas. Le vamos a dar entonces la palabra a Sebastián Vigorito, al director ejecutivo de SEATS, para entrar entonces un poquito más a detalle en la primera reflexión y preguntas y vuelco una pregunta general, Sebastián, y una más específica. La más general es, continuando con lo que decía Ramiro, cuáles son las implicancias para la agenda empresarial de todo lo que acabamos de capturar y de tomar como información. Y una consulta más específica que era para Ramiro, pero que la vuelco también a Sebastián, es las empresas que se comprometieron en ser 0% emisiones al 2035. ¿Lo hicieron de manera global o solo en los 100 países que también se comprometieron? Con esto ya entonces le damos la palabra a Sebastián. Bueno, empiezo por la segunda, que es la que menos conozco, pero acá está Vicky y Ramiro que conocen bien las herramientas. Si te referís a las empresas que han presentado sus objetivos y metas al 2030 o al 2050 a través de lo que es el Science Based Target o Race to Zero, ahí las obligaciones son globales, ¿sí? Independientemente del país donde tengan operaciones. Es todas las operaciones contabilizadas de manera global. No hay leakage, como se suele decir. Ahora, respecto a la primera pregunta, ahí escuchándolo a Ramiro me acordaba, ya suena de persona de edad, pero la verdad que me acordaba, me trae una reflexión que fue la misma reflexión que trajimos cuando volvimos de Río +20. Entiendo, al igual que en Río +20 me pareció que fue la primera vez en que una cumbre, y en este caso la COP26 de Glasgow, hubo 3 COP en este caso. Y Ramiro las identificó por ahí, no con esta taxonomía, pero él mencionó tres Glasgow diferentes o 3 COP diferentes. Una COP oficial de los gobiernos, ¿no? Donde ahí juega la geopolítica, la política, las promesas que se cumplen a medias, no se cumplen, pasos adelante, 2 pasos atrás, que es la que lleva al vaso medio vacío, ¿no? Esto para las empresas, hablando de impacto para las empresas, tiene el riesgo regulatorio, ¿sí? Los gobiernos llegan a acuerdos, ¿sí? Hacen las metas más ambiciosas, en ese Glasgow, digamos, más oficial, y después, a nivel doméstico, todo termina en algunas políticas públicas y regulaciones que terminan siendo, digamos, para los sectores productivos, digamos, su hoja de ruta de descarbonización. La segunda Glasgow, que es la que a mí más me interesó, es la Glasgow paralela, la Glasgow, la del sector privado, la cantidad de pledge, de compromisos y de pactos que se firmaron aprovechando el momentum de la COP26, aprovechando incluso los venues de Glasgow, pero que fueron por afuera de lo oficial, ¿sí? Ahí vamos a llamarle la Glasgow de la acción. Y eso fue la que te diría que es la que más va a impactar sobre el sector empresarial. Primero tenemos, desde el punto de vista herramental, bueno, Science Based Target avanzando con estándares que ahora sí son globalmente aceptados. Tenemos la iniciativa de la International and Sustainable Standard Business, que bueno, realmente también está llegando a tener una plataforma armonizadora para que el mundo financiero pueda tener información por parte del riesgo climático por parte de empresas y otras instituciones. Obviamente, la falta de avances respecto del artículo 6, bueno, eso creo que no se avanzó porque es un tema demasiado complejo, no se avanzó en detalle, pero sí se avanzó en el esqueleto y la estructura que van a tener, si es que hay, los mecanismos de mercado. Y, digamos, y después lo que vemos con este Glasgow más privado y de pactos de caballeros y voluntarios, es que, bueno, el costo de no estar en ese mainstream es desde el punto de vista reputacional.
muy alto, muy alto. ¿Sí? Es decir, que se ha elevado el costo de la transición para muchos sectores empresariales a través de estos mecanismos y de estos pactos voluntarios. Y el tercer Glasgow, que no es menor, me refiero al Glasgow de más de 100.000 manifestantes a nivel global y a nivel de Glasgow, donde, bueno, ahí lo que podemos ver es justamente cuando hace algunos años atrás hablábamos cuál iba a ser el poder de los millennials respecto a las decisiones de los consumidores y ergo de la decisión de las empresas. Bueno, creo que ya lo estamos viendo. Entonces ahí tenemos una combinación entre los tres Glasgow en el cual las empresas van a ser impactadas a través de los mercados, ¿sí? Ya lo vimos y lo mencionó Ramiro, restricciones a lo que es acceso al financiamiento, al mercado de capital, fondos de inversión que se están pasando al mundo ESG a una velocidad muy rápida, a través de mecanismos de mercado y acceso a mercados internacionales. Hay países que obviamente ya son parte de sus requerimientos comerciales, y lo vamos a ver incluso con mayor frecuencia, este tipo de obstáculos comerciales que suponen obviamente un impacto sobre el sector empresarial. Y tercero, bueno, como decía, digamos, un altísimo costo reputacional respecto a no estar, digamos, surfeando arriba de la ola, obviamente con una serie de grupos de interés, como se mostraba recién, de manifestantes que, a diferencia de las ONG, son inorgánicos, son muchísimo más difíciles de convencer y negociar, son muy descreen desde el comienzo, son bastante no pesimistas, pero tienen muy poco trust, lo cual también hace que justamente al sector empresarial, desde el punto de vista de presión de grupos de interés, se va a incrementar muchísimo, porque el fenómeno de estas manifestaciones o de grupos de jóvenes principalmente, no se da solamente en países del primer mundo, sino que tienen obviamente impacto en todos los países y en el nuestro también. Gracias, Sebastián. Le pedimos una reflexión también en cuanto a la agenda empresarial, de sustentabilidad empresarial, a Gabriel Berger. Gracias. Primero, un lujo escuchar a Vicky y a Ramiro, que nos ayudan a entender este proceso y insisto sobre el proceso, y este evento que da cierta esperanza en relación a pasar de una conferencia internacional de autoridades a un proceso dinámico que moviliza la agenda global. Ahora, yendo en particular al mundo de la empresa, quiero señalar un par de cuestiones que deberíamos entender con mayor fuerza, con mayor énfasis. Buscando qué estaba pasando en el mundo empresarial en relación a estos temas, por ejemplo, un relevamiento de las empresas de las economías del G20 indica que solo el 20% de las empresas han definido objetivos de reducción de emisiones alineados con mantener la temperatura dentro de 1.5 grados de incremento con respecto a la era preindustrial, para el 2050. Para el 2050. Por otro lado, cuando se miran las empresas americanas, las 402 empresas más grandes que cotizan, que eso es un índice de Russell 1000, solo 65 empresas de las 412 habían fijado targets, 65 de 412, un 15%, habían fijado targets alineados con esta meta de reducción. O sea, partimos de una base, tomamos esos dos indicadores que son preocupantes. Y ahí viene alguna de las, digamos, de las fricciones que genera el COP, donde se pone, la sociedad civil pone presión sobre el sector empresarial, y esa presión creo que se va a incrementar. Y ligado a esto surge más regulación. Sebastián lo mencionaba, pero para ser más específicos,
el Reino Unido estableció que para el 2022, todas las empresas que cotizan, las 1.300 empresas más grandes que cotizan en los mercados de capital, en las bolsas, van a tener, ya no es optativo, es obligatorio hacer disclosure, hacer apertura de la información de impacto sobre el cambio climático y emisiones, y fue el primer país que hizo esto, y esto se va a acelerar, ¿no? Se va a acelerar crecientemente. O sea, empieza a haber, ya deja de ser el mundo del optativo, creo que empieza a dejar de ser el mundo de lo reputacional solamente, y empieza a ser la forma en la cual las empresas en los países centrales, por lo menos, van a tener que adecuar sus prácticas. Ahora, me parece que esto claramente cambia el entorno para aquellas empresas globales que operan en países emergentes como el nuestro. Esto, por lo que explicaba Sebastián en su respuesta, se torna ya parte de lo que inspira el mercado financiero, y seguramente va a empezar a haber también una extensión, de la misma manera que hay en otros ámbitos de la regulación, de lo que se aplica en sus países, en sus casas matrices, a rendir cuentas por el impacto global. Por el cambio, las emisiones impactan sobre el cambio climático a nivel global. El cambio climático no afecta a un país, afecta al planeta en su conjunto. Entonces, claramente estamos en un momento de cambio de agenda empresarial, donde empieza a haber otro tipo de cuestionamiento también. Se ha dado un énfasis, o se está impulsando una dinamización del mercado de carbono. Pero también empieza a haber cuestionamientos, ¿no? ¿Qué es el mercado de carbono? Una forma de compensar el daño que uno genera, finalmente. Bueno, Ramiro por ahí lo discute, pero algunos lo plantean así, no es mi opinión, estoy reflejando lo que leo en la prensa. No conozco lo suficiente como para poder argumentar alrededor de esto. Entonces, de la sociedad civil yo espero también mayor cuestionamiento y mayor exigencia en relación a la presentación de planes, ya no al 2050, sino al 2030, ¿no? Uno lee estos compromisos al 2050, pero como decía Virginia, en relación a las autoridades públicas, ninguno de los gobernantes actuales va a estar en el 2030, en el 2050, perdón, ojalá que tampoco en el 2030 para evitar perpetuación en el poder, pero lo mismo pasa con las empresas. 2050 es un horizonte temporal muy lejano. En el Financial Times se mencionaba un testimonio de Paul Polman, a quien todos conocemos como uno de los impulsores, líderes en el mundo empresarial del avance a una gestión más sustentable, que decía, bueno, si aún una persona que asesinó a 10 personas se compromete a asesinar 5, no es un cambio para celebrar. Y similarmente hay algunos que ven esto de la misma manera. Nos falta incorporar un correlato en el diálogo y en la reflexión, que es el impacto de estos avances, y para poder entender si son suficientes. ¿Qué implica un avance para alcanzar el 1.8 grados de incremento? ¿Cuánta gente está afectada? Y acá empieza a haber estimaciones interesantes para hacer. Finalmente, el otro lado de todo este problema es qué impacto tiene sobre los precios y sobre la adecuación que pueden hacer las empresas en relación a estos avances. Todo esto genera, lamentablemente, inflación y escasez. El aceleramiento de las metas también se ve acompañada por fenómenos económicos que tenemos que tener en cuenta, que tienen su impacto también. O sea, una agenda compleja
que tenemos que entender. Y celebro que hagamos este seminario para que gente que es especialista en esta temática nos ayuden a elevar la vara y nuestra comprensión de estos fenómenos y de estos procesos. Gracias, Gabriel. Entro, más allá de que hay un comentario que seguramente Sebastián tenías para hacer con respecto al tema de mercado de carbono, que lo dejamos como siguiente pregunta o comentario. Una pregunta para Ramiro y para Virginia es, ¿cuáles son las implicancias para el sector privado de los compromisos que asumió Argentina? En particular, nos piden para el sector agroindustrial, pero si quieren hacer un comentario al respecto. Bueno, empiezo yo. Y empiezo por decir que en realidad las implicancias para el sector privado en Argentina no van a estar definidas únicamente, y te diría casi que en todo caso en un segundo nivel van a estar definidas por lo que solo el compromiso nacional o la NDC de Argentina determine para los sectores, en sus planes sectoriales, sino un poco en línea con lo que mencionaba Gabriel en su comentario, por ahí con más escepticismo de su parte. Hoy, y lo que también mencionaba Ramiro al inicio, hoy para cualquier empresa en cualquier lugar del mundo que quiera ser líder, crecer, innovar y prosperar en su sector, tiene que tener claro que el único futuro es si está alineado al objetivo de Net Zero al 2050, su modelo de negocio, su cadena de valor. Y si además de ser Net Zero, es resiliente a los impactos del cambio climático, que son ya inevitables en muchos casos. En ese marco digamos, si se quiere, de juego a nivel global, o en esas reglas de juego a nivel global, donde opera cualquier empresa como parte de una cadena de valor, sobre eso, además, tendrá que conciliar su estrategia de crecimiento y su modelo de negocio con la estrategia nacional, en este sentido la de Argentina, que por el momento conocemos solo la meta al 2030. Argentina no logró presentar en la COP, y por ende no conocemos todavía el detalle de cuál es el roadmap, la hoja de ruta, el plan a largo plazo al 2050 para ser carbono neutros, y qué implica eso en cada sector. O sea, lamentablemente es parte de alguna manera de la incertidumbre que tiene el sector privado hoy en Argentina para poder empezar a alinear su estrategia de bajo carbono con la estrategia del gobierno, que es lo que debería hacer cualquier sector privado en el país: conocer cuál es el plan a 2030 y a 2050 del país, cuál es el plan sectorial para el caso que le compete, y ver cómo ese sector, esa empresa va a contribuir a esa NDC nacional y a esa estrategia a largo plazo nacional. Hoy, como digo, lo que sabemos con certeza es que al 2030, y lo que Argentina presentó, básicamente es mantener su nivel actual de emisiones, porque si finalmente los números los ponemos en un gráfico entre el 2015 y el 2030, es casi mantenernos en la línea de flote, en la línea actual de emisiones, no aumentar esa emisión actual, tampoco disminuirla significativamente, y para ello diría que con el objetivo de aumentar del 20% de renovables al 30% de renovables en la matriz energética, que está claramente, digamos, establecido, ha sido públicamente comunicado, y de incrementar la eficiencia energética en el sistema industrial, no tenemos muchos más digamos, indicios o planes concretos para ofrecerle a cada sector, ¿no? De lo que le va a deparar en la contribución argentina. Por eso sí es importante que como sectores se involucren, participen en los procesos de diálogo y de desarrollo de la estrategia a largo plazo del gobierno en los distintos ministerios, porque cada ministerio es responsable de desarrollar el plan para ese sector, y que el sector privado de ese sector se involucre, participe, y movilice a tener estos planes lo antes posible. Como digo, van a ser clave para que el sector privado se pueda alinear, contribuir y anticiparse. Gracias, Vicky. Ramiro, ¿algún comentario adicional y una consulta específica sobre las magnitudes de tu presentación? Sí, a ver, sobre las magnitudes, sí, perdón, billones son 100.000 millones. O sea, acá viene la deformación de armar las presentaciones en inglés y en ese lenguaje, pero sí, son 100.000 millones. Respecto a lo que decía, yo creo que lo que decía Vicky es clave, y lo que decía Gabriel, en términos de
los avances en lo que tiene que ver con la definición de la política y la estrategia de largo plazo de Argentina es una dimensión, para mí es mucho más importante cuáles son las señales y las tendencias que le va a mostrar el mercado y el sector financiero al empresariado argentino y qué viabilidad va a tener en ese sentido. Y ahí, la verdad es que si uno mira y analiza tendencias, yo creo que más tarde o más temprano, para un sector agroindustrial como es el sector argentino, que es principalmente con una fuerte vocación de exportadora, se va a regir y se va a condicionar por las implicancias que le fijen los mercados externos y los mercados de exportación. Eso es clave. Y ahí hay una tendencia que se va dando claramente y donde tiene que avanzar hacia una economía baja en emisiones y resiliente. Y creo que en eso, digamos, hay otros países de la región incluso donde ya están viendo que hay esa tensión y van diseñando estrategias de reposicionamiento de ese lugar. Para mí Chile es un claro ejemplo, ¿no? Toda la estrategia que Chile viene impulsando en crecimiento de hidrógeno verde, instalar corredores entre puertos, en zonas corredores verdes entre Chile, con puertos en Europa y en otras regiones, es una de las iniciativas clave. Y uno ve que de a poco empiezan a incorporar esto, la reducción de sus emisiones como parte de la estrategia, en lugar de generar resistencia y tratar de ver cómo zafan o cómo resuelven. Para mí acá lo más importante es ver e identificar que no podemos quedarnos aislados de una economía global, que esa economía global va a ser cero emisiones, va hacia una transición cero emisiones en el corto y mediano plazo, y que las implicancias para el empresariado argentino eso son determinantes. O sea, salvo que nos quedemos aislados del mundo completamente. Y creo que es un escenario peor para todos nosotros si así fuera. Bien. Otra pregunta que puede ser también para Sebastián o para Gabriel o para también Ramiro y Vicky. ¿Qué avances hubo en Glasgow sobre el mercado de carbono? Y algún comentario sobre bonos de carbono también. ¿Quién quiere tomarla? Puede ser. Ahí se ríe. Dale, Sebastián, No, dale. porque en realidad, a ver, ahí hay un tema de expectativas. Se generó una expectativa respecto al artículo 6, que la mayoría de la gente no lo leyó, y gente incluso en los medios, y era como que el artículo 6 era el artículo de los mecanismos de mercado. Era como el artículo 6 diría, dícese de el MDL y del... No, el artículo 6, ya lo explicó Vicky, es una ventana que da cierta factibilidad para meter el tema de los mecanismos de mercado dentro del Acuerdo de París. Eso por un lado. ¿Se avanzó? Sí, se avanzó, se tiene que discutir y ya hay un panel de expertos para discutir qué pasa con los mecanismos que se heredan del protocolo de Kioto, qué pasa si hay mecanismos propios de París, qué pasa si los países, en esto hay que recordar que los países también tienen la soberanía de tener sus propios mecanismos de mercado, sobre todo el cap and trade. ¿Por qué? Porque a diferencia del protocolo de Kioto, acá existen las NDC y nosotros no vemos mucha posibilidad de que los mecanismos de mercado tengan, digamos, el despliegue que en algún momento se esperó durante el reinado del protocolo de Kioto. Hay un montón de explicaciones por qué, pero principalmente ya también la dijeron tanto Ramiro como Vicky, es la titularidad. Por ejemplo, acá el que tiene que hacer la reducción es el país. ¿Sí? El país dice, bueno, yo reduzco tantas toneladas de carbono equivalente. Si una empresa está negociando su reducción a través del mercado de carbono, ¿quién la contabiliza esa? ¿Se contabiliza dos veces, el país y la empresa? El país le dice a la empresa, no, es mía, o la tiene que restar porque la empresa se lo vende a otro. Esa complejidad hace que, digamos, se le sume incertidumbre a mecanismos que necesitan de cosas un poquito más simples. Así que nosotros vemos que se avanzó lo que se tenía que avanzar, había expectativas desmesuradas respecto a esto, y la arquitectura propia del Acuerdo de París, a nuestro entender, no deja muchísimo margen para una explosión de mecanismos de mercado, como algunos tienen esa ganas o esa fantasía o esa aspiración.
Sí, Cintia, complemento un poco lo que dice Sebastián, porque creo que está muy claro y en la dirección correcta, y es esto de, hay un tema de expectativas, ¿no? Y en términos de expectativas, comprender de que, a diferencia del escenario Kioto 1997, ¿no? y en los años subsiguientes, en aquel contexto, solo los países desarrollados se fijaban metas globales de emisiones, de reducción de emisiones. Entonces, uno podía contribuir con esa meta global de emisiones de un país en vía de desarrollo porque su país no tenía compromisos que lo estructuraran. El Acuerdo de París nos pone a todos con la obligación de fijar compromisos. Y el segundo es esto de, si uno piensa en términos de un mercado, ¿quiénes son potenciales compradores de certificados de reducción de emisiones de Argentina? ¿Quiénes serían? Pensé, ¿no? Estos serían probablemente entidades europeas, entidades americanas, canadienses, países desarrollados. Ninguno de esos países está planificando cumplir su meta de reducción de emisiones con mecanismos de compensación externas. Todos los países desarrollados están fijando que su meta de reducción de emisiones la van a cumplir con las acciones internas en sus países. Entonces no necesitan los bonos y los certificados de reducción de carbono adicionales de, por ejemplo, Argentina. Más allá de que Argentina además tiene su propio clima. Ese es un punto. Y el otro que es importante ahí a tener en cuenta y que para mí sí tiene un rol a jugar y que es valioso, es, todos sabemos, como decía Vicky recién, que para que al 2050 todos tenemos que ser cero emisiones netas, ¿no? A nivel global. Empresas, países, ciudades, regiones. Ahora, en la transición de aquí al 2050, sí puede ser que mientras las empresas o las ciudades o los países van fijando metas de reducción de sus emisiones, de manera adicional, hay una tendencia, hay varios actores que quieren compensar las emisiones que siguen generando, ¿sí?, en esa transición para hacer cero emisiones al 2050. Entonces, una empresa que mide su huella de carbono en el 2022 y ve que ha reducido un 15% de las emisiones en relación al año anterior, pero todavía tiene emisiones del 2022, ¿sí?, y que por una cuestión de compromiso moral o por estrategia quiere compensar esas emisiones adicionales. Y para eso muchos utilizan mercados, bonos de carbono y certificación de emisiones y apoyo. Y en ese lugar, desde ese elemento de adicionalidad, para mí tiene un rol para jugar y es positivo, porque lo que nosotros sabemos es que sí necesitamos acelerar el flujo de financiamiento, ¿sí?, hacia acciones de restauración, hacia acciones de reducción de emisiones, hacia acciones de secuestro de emisiones en varios de nuestros países. Entonces, está bien, como algo adicional, como una acción que hacen algunas empresas, ¿no?, como parte complementaria a su estrategia de hacer cero emisiones netas al 2050, está bien. Pero no nos fijemos la expectativa de que el mercado de carbono global va a solucionar la crisis climática que tenemos, porque eso no va a ocurrir y no tenemos compradores para eso de una manera estructurada. Bien, un último comentario, Cintia, sobre este tema, no repitiendo, sino dos temas más adicionales. Uno, como mencionaba recién Ramiro y Sebastián, el espacio entonces para estos mecanismos de mercado va a ser acotado, no como inicialmente en los de Kioto, y además va a ser muy supervisado, muy regulado, muy revisado, muy, digamos, escrutinizado de cerca cómo se genera cada uno de esos créditos y qué calidad tiene cada uno de esos créditos. No va a ser eso tampoco algo digamos, sencillo, y sumado a ello, hay mucho también de parte de la responsabilidad, o del lado de la responsabilidad de quienes quieran usar esos créditos, quienes quieran compensar sus emisiones por un tiempo con esos créditos, o en alguna proporción con esos créditos. Va a estar mucho también del lado de la responsabilidad de ese comprador, que tiene que supervisar la calidad de esos créditos. Digamos, la reputación va a estar también muy en juego de empresas o gobiernos que de repente se ven tentados a usar algún crédito de baja calidad, poco verificado, que no cumpla con todos estos requisitos de realmente ser adicional, de realmente ser para compensar emisiones residuales que de ninguna otra manera se podían lograr en el proceso propio o en la cadena de valor, ¿no?
Entonces, y eso sí, realmente, si bien las reglas esas todavía no están fijadas y se van a empezar a fijar a partir de ahora, con un board, con un grupo internacional que va a revisar cada metodología, cada crédito que se emita para ver su calidad y su pertinencia, más allá de ese proceso que va a existir, y que va a dar cierta credibilidad, si se quiere, a este mecanismo, también va a existir una fuerte, un fuerte riesgo reputacional del lado sector privado que no haga su tarea en cuanto a usar créditos de alta calidad, porque va a ser más el riesgo reputacional que otra cosa de querer, digamos, resolver su brecha de emisiones con créditos de cualquier tipo. Bien, una vez más gracias Virginia, gracias Ramiro. Para terminar, porque ya estamos en tiempo, nos quedaron algunas preguntas, pero las vamos a seguir como compartiendo en futuras instancias y se las vamos a compartir también al panel. Un comentario final de Sebastián y un comentario final de Gabriel como para cerrar el seminario, y ya terminamos para respetar la agenda de los muchos participantes que hemos tenido, así que gracias a todos y a todas. Sebastián. No quisiera robar más tiempo, simplemente recordar que estamos en una transición que afecta principalmente, no solamente empresas, tenemos que verlo más grande, más a nivel de metasistemas, ¿sí? Grandes metasistemas, como por ejemplo el sistema alimentario, el sistema energético, el sistema de ciudades, incluyendo con esto lo que es transporte, infraestructura y logística. Así que bueno, esas transiciones están aunque no nos demos cuenta. Y esas transiciones tienen un costo de llevarlas a cabo, un costo de no hacer nada y también un costo de hacer algo, ¿sí? Así que bueno, hay que ser muy conscientes de eso en un contexto en el cual vamos hacia un mundo bajo en carbono, pero también donde la inclusión y la equidad es un pilar inevitable y sobre todo para países como los nuestros. Bien, gracias. Tomo el punto de transición. Y le agrego un elemento. Esta agenda y estos desafíos de la transición nos tienen que demandar una acción continua en todos los frentes, porque cada una de las decisiones que empezamos a tomar hay que mirarlas a la luz de la contribución o el impacto sobre el cambio climático. Antes lo veíamos como una agenda muy sesgada, segmentada, y lo que acaba de decir Sebastián de que hay que mirar los sistemas y los sectores y cómo impacta las interacciones en esos sectores, hay que mirarlo en detalle porque finalmente eso también impacta en la economía de cada uno, en la capacidad de acceder a bienes y servicios que las medidas que se van tomando se ven afectadas por esos ajustes. Lo que tenemos que entender también es que a nivel global el proceso es un proceso irreversible, continuo, y el ejemplo de lo que vivimos a partir de la COP26 y de la dinámica que se generó y la dinamización que se produjo, en parte reflejo del fenómeno de la pandemia y de los distintos eventos climáticos que se vivieron en distintas partes del mundo, va a acelerar seguramente esta agenda de transición, y es inevitable, indispensable que todas las empresas incorporen esta dimensión en su análisis permanente, ¿no? No es una agenda paralela, es una agenda que impacta en todo lo que las empresas hacen en sus planes y en sus estrategias. Muchas gracias a todos. Gracias y hasta pronto. Y gracias, EADS, por hacer este seminario juntos. Hasta pronto. Un gusto, gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias, saludos.